¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la conexión global de este fin de semana para compartir los reportajes realizados en todo el mundo. Vamos a hablar de Venezuela y de una ayuda humanitaria que se espera y además de un fenómeno que se da. De unas 400.000 personas de origen portugués, de ellas unas 10.000 ya han vuelto a Europa debido a la crisis humanitaria. Además, médicos cubanos que se refugian en Brasil y en Brasil también el riesgo ambiental que se da tras la ruptura de un dique de residuos mineros y la contaminación de un río. Cúcuta es una ciudad al nororiente de Colombia en cuya zona metropolitana habitan cerca de 850.000 personas. En sus límites se encuentra el puente Simón Bolívar que le conecta al municipio venezolano de San Antonio de Táchira. Desde esa ciudad salen cerca de 35.000 personas diariamente que atraviesan la hoy mitificada infraestructura para encontrar en Colombia enseres de los que su país adolece. Productos ordinarios de higiene, alimentos varios e indispensables medicinas son los elementos que buscan los venezolanos. Una tarea ridícula para el entender de muchos, pero una realidad inclemente para estos cazadores de lo cotidiano. Esto, sin embargo, ha tomado un rumbo diferente en los últimos días, pues el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció que Cúcuta sería uno de los centros de acopio para las ayudas humanitarias que se espera lleguen al país. Personas como Alexandra Quiroz y Luis Carrero, que realizan la travesía por la frontera a diario, se llenan de esperanza ante la llegada inminente de estas ayudas y no ocultan su apoyo al autoproclamado presidente interino de Venezuela. Sí, está bien, correcto. Me gustaría que eso llegara a Venezuela, para que se compusiera en Venezuela y sacaran a Maduro, que no lo aguantamos ya. Yo les aseguro que en el momento que ya se diga la entrada de la ayuda humanitaria, es el pueblo venezolano quien va a custodiar, va a acompañar y va a hacer que la distribución de esa ayuda humanitaria llegue efectiva a su lugar, de manera tal que no es Nicolás Maduro ni ninguna fuerza aliada, es el pueblo venezolano quien ya tomó una posición clara y quiere no solo libertad, sino quiere democracia. Se espera que más de 60 toneladas de ayuda humanitaria reunidas principalmente por Estados Unidos, con la colaboración de Colombia, salgan de Cúcuta y atraviesen el Simón Bolívar o el otro puente internacional, el General Francisco de Paula Santander, que comunica a Cúcuta con la venezolana Ureña. Hasta 400.000 personas de origen portugués viven en Venezuela, pero la crisis política y económica los empuja cada vez más a volver al país de sus raíces. Más de 10.000 emigrantes y sus descendientes han cambiado el país sudamericano por el europeo desde 2016, cuando estalló la crisis. Alrededor de un tercio de ellos se han establecido en el municipio norteño de Estarreja, donde les espera una asociación encargada de facilitar su llegada. No puedo decir qué pasa con todos, pero la mayor parte son bienvenidos en el mercado laboral. Algunos en el sector alimenticio, otros en la industria hotelera, otros en panaderías y muchos en fábricas aquí en la región. Crispín Rodríguez, quien regresó de Venezuela a Portugal hace unos 20 años, es el primer contacto para los recién llegados que huyen de una Venezuela donde el líder de la oposición, Juan Guaidó, está tratando de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Un ordenado mínimo. El salario mínimo, por lo que sé, solo es suficiente para comprar un pollo y algunos vegetales en un mes. Da para comprar un frango y algunas hortalizas y poco para un mes. ¿Cómo puede una familia vivir con eso? Tienen que pagar una hipoteca, electricidad, agua. No pueden sobrevivir, no hay posibilidades. Tienen que dejar el país. No hay hipótesis. Ellos tienen que salir de allá. Diara Ramírez, de 27 años, y su hijo de 5 son dos de los que han elegido Estarreja, ya que la familia de su esposo viene de esta zona. Ha encontrado trabajo en un supermercado local, aunque en Venezuela era doctora. Pero estoy muy agradecida porque donde estoy trabajando me tratan muy bien, me siento confortable, o sea, gusto de lo que estoy haciendo. No es mi profesión, pero bueno, me siento bien en el trabajo, pues. De verdad todos me tratan muy bien, mis compañeros de trabajo como los dueños del supermercado. El año pasado, la asociación empresarial encontró trabajo para más de 500 de los recién llegados. En enero, aproximadamente otros 100 se unieron a ellos,
en una región que está experimentando escasez de mano de obra, especialmente en la industria, así como en restaurantes y hoteles y también en el comercio minorista. Unos 2.500 médicos que no volvieron a Cuba tras el fin del programa Más Médicos en Brasil luchan por salir del purgatorio en el que los colocó un desencuentro entre los dos países. El pasado mes de noviembre, el presidente Bolsonaro dijo que los profesionales cubanos de Más Médicos eran esclavos de una dictadura, a lo que el gobierno de Cuba respondió poniendo fin al programa. 8.332 profesionales se vieron afectados y aunque la mayoría decidió retornar a la isla, otros se arrepintieron y regresaron o nunca se fueron de Brasil. El médico cubano Yanier Escobar, de 33 años, cuenta su historia desde las puertas de la Unidad Básica de Salud Nova Bom Suceso en Sao Paulo, donde ya tiene sustituto. Me llamaron en horario del mediodía, entonces diciéndome que terminé de trabajar ese día porque ya el programa había cerrado. Cuba había decidido retirar a sus médicos de aquí por conflictos políticos. Estoy viviendo ahora de los ahorros, como fui a mi país, conseguí traer un poco de dinero para acá y ahí un poco como que apretado solamente para pagar las cuentas es lo que me da. Ahora yo no sé cómo voy a poder vivir el próximo mes si no tengo trabajo. Escobar regresó a Cuba antes de fin de año para visitar a su familia y después volvió a Brasil, lo que le permitió evitar la condición de desertor con la que se castiga a aquellos que nunca retornaron y ahora no podrán hacerlo hasta dentro de 8 años. Para Brasil, ahora Jenner y algunos de sus compatriotas son refugiados, protocolo al que se acogieron para no perder su condición de residentes y que les permitirá obtener una cartera de trabajo. Escobar confiesa que trabajará en cualquier cosa para obtener ingresos, pero como sus colegas ansía regresar al programa de Más Médicos, donde quedan unas 800 plazas que se abrirán a concurso el próximo 18 de febrero. La región del sureste de Brasil, donde se rompió un dique de contención de residuos mineros, está expuesta a brotes de dengue, fiebre amarilla, enfermedades infecciosas y enfermedades mentales. Investigadores de la Fundación Osvaldo Cruz, vinculada al Ministerio de Salud brasileño, publicaron el martes un estudio sobre los impactos sanitarios del incidente, que dejó cerca de 250 víctimas entre muertos y desaparecidos. Si se interrumpe el servicio de recolección de basura, se acumulan los desechos, aumenta la presión de roedores y por consecuencia aumenta la posibilidad de que las personas tengan leptospirosis. Si se interrumpe el suministro de agua, las personas van a usar soluciones alternativas para almacenar su agua y eso puede generar brotes de dengue. Los expertos sugieren que a corto plazo toda la población de la zona debería ser vacunada contra la fiebre amarilla y pidieron no desatender a los afectados cuando pase la emergencia. A largo plazo tenemos un problema muy serio que es el de la salud mental. Cuando las personas sufren un trauma de ese tamaño necesitan un acompañamiento psicológico por un buen tiempo para evitar problemas de depresión, ansiedad y en última instancia también suicidio. El especialista señaló que con el paso del tiempo, la población acaba siendo olvidada, los medios se desmovilizan y todo queda en manos del sistema público de salud. Hizo un llamado a que la empresa Vale, dueña del dique, se haga responsable de la tragedia. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de Colombia y de su falta de política de género en cuanto al sistema carcelario, según denuncia la Cruz Roja Internacional, además de una contaminación y un tema ambiental que afecta a pobladores de 3 países de Centroamérica. Sí, de temas ambientales se trata también el deshielo del Himalaya y además la caza de ballenas, una práctica extendida en Japón. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, advierte que no hay un enfoque de género efectivo en la política criminal y penitenciaria de Colombia. Linda es madre de 3 hijos, 2 de ellos de 3 y 5 años están afuera y los cuida Sandra, la abuela. Adentro la acompaña una niña de 1 año. Linda, de 24 años, lleva 3 y medio en la cárcel y aún debe cumplir otros 5 antes de cumplir su pena por hurto y porte de armas. Por lo menos mi mamá, su estado de salud, mi mamá también tiene sus obligaciones. Si trabaja no puede cuidar los niños, son muchas cosas que no se tienen en cuenta y no toman en cuenta que
que uno merece una oportunidad. El informe Mujeres y Prisión en Colombia, desafíos para la política criminal desde un enfoque de género, realizado por el CICR con la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, señala que el 75% de las encuestadas son cabeza de familia. Según la experta Alexia Van der Gracht, coordinadora de la Unidad de Protección del CICR en Colombia, explica que la mayoría de las madres no habían cometido delitos antes y son mujeres de bajos recursos. Son madres, cabezas de hogar, con varios hijos que vienen de estrato 1 o 2, que tienen un nivel de educación bajo, que tenían empleos precarios. Generalmente muchas de ellas son en las cárceles por delitos relacionados a tráfico de droga, no pertenecían a grupos armados y están en cárcel por primera vez. Linda ha solicitado prisión domiciliaria en 3 ocasiones y siempre ha sido rechazada. Sandra, su madre, cuestiona que la ley permita que las personas de bajos recursos cumplan penas fuertes, mientras que los que tienen dinero pueden evitar la cárcel. Cómo es tan terrible las leyes colombianas, de verdad, cómo pisotean pues a los más vulnerables, a los que... Porque la gente que tiene plata hace y deshace y uno como no tiene, pues tiene que soportar todos lo que los jueces en este caso quieran hacer y deshacer con uno. El informe, para el que se encuestó a 587 hombres y 536 mujeres privadas de la libertad en 7 centros penitenciarios de Colombia, calcula que el 53,4% de las encuestadas aseguró que cometieron delitos por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica, y no hay casos de delitos violentos que atenten contra la vida o el cuerpo de las personas. La contaminación del río Lempa, que fluye por Guatemala, El Salvador y Honduras, ya afecta a las comunidades asentadas en su cuenca. La producción de alimentos en esta zona se ha visto mermada por las sequías, con lluvias por debajo de lo normal. La dieta de campesinos como María se ha reducido a maíz, frijol y las pocas verduras que siembran. Pues no llovió. La gente que sembró sus pedacitos de milpa no llovió, fíjese, no sirvió la milpa. Un informe de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza reveló que unas 93,000 personas que viven en la cuenca del río Lempa se encuentran en situación de emergencia alimentaria y otras 105,000 están en tránsito hacia la emergencia. Se sabe que son las aguas mieles que están afectando el río Lempa. Y lamentamos, ¿verdad?, porque donde miramos que cada día los peces se están desapareciendo. Ya el río Lempa ya no es apto ni aún para bañarse, ni aún para que los animales tomen agua, no digamos ya para el consumo humano, ¿verdad? Porque lo miramos contaminado. La variabilidad climática y la contaminación del río generada por las descargas de aguas residuales de los municipios y las derivadas del procesamiento del café, única fuente de empleo temporal en la zona, son los principales factores que inciden en la falta de alimentos. Y para hacer algo tenemos que actuar diferente con el agua, diferente con los ríos y tenemos que generar condiciones transformadoras a nivel de estados para que el agua que tenemos en los ríos sea un agua de mejor calidad para mejorar las condiciones de producción alimentaria y podamos enfrentar los embates de la variabilidad climática. La Mancomunidad Trinacional estima que solo los estudios sobre plantas de tratamiento de aguas residuales exigen una inversión de $15 millones y su construcción costaría entre 300 y 500 millones de dólares. Aguirre propone una inversión de gobiernos para el tratamiento de aguas negras, junto a esfuerzos del sector privado para reconvertir la industria del café en amigable con el medio ambiente. Glaciares del Himalaya y del Hindú Kush podrían derretirse antes de fin de siglo si el planeta no disminuye las emisiones de gas de efecto invernadero. Esta afirmación surge de un estudio realizado por más de 350 expertos, en el cual enumeran diversas consecuencias para el medio ambiente si las emisiones no cesan. Estas cadenas montañosas, entre las que se encuentran el Everest y el K2, también son nacientes de 10 de los mayores ríos de Asia, como el Ganges, Mekong y el río Amarillo. El informe menciona la pérdida de casi 2/3 de los glaciares de la cadena del Himalaya Hindú Kush y las inmediatas consecuencias catastróficas para las 250 millones de personas que habitan en esos cordones montañosos.
así como para los 1.650 millones que viven en las cuencas fluviales de la región. Sequías más frecuentes, lluvias más intensas e inundaciones súbitas debido al derretimiento de los glaciares son algunos de los riesgos mencionados en el estudio. Los expertos afirman que esta es una crisis climática de la que nadie ha escuchado hablar y que todos los países de la región deben trabajar juntos para enfrentar este grave problema. Para Tetsuya Masaki, rebanar carne de ballenas es parte de su día a día. En la localidad japonesa de Minamiboso, la caza y el consumo de este mamífero es una antigua tradición. Aquí, a unos 70 kilómetros de Tokio, opera Gaibo Hohei, una de las pocas empresas balleneras del país. En el pasado mucha gente vivía de ello. Va en picada si lo comparamos a lo que sucedía antes, pero aquí, en este pueblo, la gente lo da por sentado. Es indispensable. Japón fue foco de controversia en diciembre cuando se retiró de la Comisión Ballenera Internacional para retomar la caza comercial de cetáceos como parte de su patrimonio cultural. El consumo anual de carne de ballena en el país ha pasado de 200.000 toneladas en los años 60 a menos de 5.000 en la última década. El sector sobrevive por subsidios del gobierno de poco más de $45 millones. Muchos de quienes están en contra de la caza de ballenas se basan en los derechos de los animales y en que ninguna ballena debe ser asesinada. Pero nosotros cazamos para comerlas, una posición que nunca han aceptado. Es inevitable que terminemos peleando. Según una encuesta, la decisión de Tokio de volver a cazar ballenas es aprobada por el 53% de los japoneses. El 37% está en contra y el 10% no contestó. Cuando yo era niño, no podíamos permitirnos otra carne como la de res. Ahora como sashimi de ballena y siento que me sabe a nostalgia. Japón ha cazado ballenas durante unos 400 años y su carne fue una fuente de proteína importante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país estaba sumido en la pobreza. En esta última parte de nuestra conexión global vamos a hablar de una iglesia multicultural en una tierra esencialmente musulmana, en Emiratos Árabes Unidos. Además, la capital europea de la cultura, Matera, y los secretos que encierra esta mística ciudad italiana. Y finalmente, los esfuerzos para salvar la tumba de Tutankamón en Egipto. En Emiratos Árabes Unidos, un país situado en la cuna del Islam, ha surgido una comunidad cristiana cada vez más numerosa que crece con millones de extranjeros que residen y trabajan aquí. Una iglesia de inmigrantes y multicultural desconocida para muchos. La reciente primera visita del Papa Francisco, que llegará hoy a Emiratos Árabes Unidos, puede llamar la atención sobre la existencia de esta comunidad católica, integrada principalmente por filipinos e indios, tal y como destaca el padre Troy de los Santos, vicario general del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur. En primer lugar, pues no creo que todo el mundo católico, no creo que da cuenta de que existimos aquí, como una iglesia migrante, de inmigrantes, ¿no? Creo que también el obispo nuestro hizo hincapié en eso para que el mundo católico sepa que nosotros existimos aquí. El religioso filipino que llegó a Emiratos Árabes Unidos hace una década ha visto cómo los fieles de su país de origen han aumentado considerablemente hasta llegar a ser los más numerosos. Los Emiratos Árabes Unidos están considerados como uno de los países más abiertos y tolerantes hacia los cristianos entre las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, donde se practica el Islam ortodoxo wahabí. Si bien las leyes emiratíes permiten la construcción de iglesias, estas no pueden tener cruces en sus tejados ni campanarios. En 2 de los 7 estados que componen la federación no existe a día de hoy un templo cristiano. La única misa en español en Abu Dhabi tiene lugar el primer sábado de cada mes, algo que se puede considerar suficiente por el momento, ya que la comunidad hispanohablante, integrada sobre todo por latinoamericanos, no es muy grande. A las misas en español acuden entre 200 y 300 personas, mientras que las liturgias en filipino tienen lugar 2 veces por semana y hay hasta 3.000 fieles.
La ciudad del sur italiano Matera, capital europea de la cultura 2019, es una de las más antiguas del mundo y ahora, tras años de subdesarrollo, se ha convertido en la meta de miles de turistas que llegan atraídos por su rico patrimonio, su historia y su curiosa formación literalmente excavada en la roca. La vieja Matera, en la región de la Basilicata, es un enjambre de casas-cueva excavadas en las rocosas paredes en un cañón. Situadas en el remoto sur italiano, durante siglos padeció el subdesarrollo y la insalubridad, pero la situación comenzó a cambiar en 1952, cuando el gobierno optó por evacuar y alojar en nuevas viviendas a los habitantes de su centro histórico, los Sassi, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y que son un pintoresco asentamiento de casas rupestres excavadas en roca calcárea. Tras una faraónica rehabilitación, esta antigua ciudad se abre al mundo para mostrar su impresionante acervo cultural, ahora como nueva capital europea de la cultura. La panorámica que ofrece con el laberinto de calles, su color arenoso y la caótica acumulación de construcciones evoca a ciudades como Jerusalén. Es por ello que sirvió como escenario para producciones fílmicas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, al suponer un viaje en el tiempo, como explica Rafaela Anequino, guía turística. La vida de los ambientes aquí excavados en la piedra, definidos arquitectónicamente como casas gruta, era una vida muy simple, de trabajo y una vida humilde pero muy digna. La UNESCO también incluyó en su lista al extraordinario conjunto de 150 iglesias rupestres de sus alrededores, una auténtica ciudad subterránea compuesta por túneles, iglesias decoradas con frescos de inspiración bizantina y cisternas para la recogida de agua. La tumba subterránea de Tutankamón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto, es una de las más visitadas del mundo. Pero la fama del faraón ha puesto en peligro el tesoro histórico descubierto en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Necesitamos limitar el número de turistas que entran, porque si, en mi opinión, dejas que el turismo de masas entre en la tumba como vemos hoy todos los días, esta tumba no vivirá más de 500 años, estará completamente dañada. Aunque las piezas más bellas del tesoro de Tutankamón pueden apreciarse en el Museo Egipcio del Cairo, la tumba alberga aún la momia del faraón, que fue introducida en un cajón de vidrio sin oxígeno con su sarcófago exterior en madera dorada. Llamado al rescate en 2009, un equipo de expertos internacionales acaba de terminar su trabajo para una mejor salvaguarda de la tumba. La primera etapa se centró en las pinturas murales. Mi función en el proyecto en realidad es estudiar los murales en la cámara funeraria para entender su composición material y las condiciones que la impactan. Y la razón por la que hacemos esto es porque el proyecto está en verdad enfocado en asegurarse de que la tumba sea preservada para el futuro. Por medio de microscopios, los científicos pudieron determinar que unas misteriosas manchas marrones que se temía podían dañar las pinturas son en realidad organismos microscópicos muertos hace mucho tiempo. Debido a que están profundamente incrustados, fue imposible eliminarlos, por lo que se hizo trabajo de conservación y no de restauración, según el jefe de la misión. Claramente, una de las cosas en esta pequeña tumba es la atmósfera. Muchos de los visitantes desde hace casi 100 años, la tumba se abrió en 1922. Fue sellada hace más de 3.000 años. Y cuando fue abierta fue un shock ambiental. Paralelamente, los arquitectos rediseñaron la plataforma donde se ubican los visitantes para alejarlos de la frágil pared. En tanto, los ingenieros desarrollaron un nuevo sistema de ventilación para limitar los efectos devastadores del dióxido de carbono, la humedad y el polvo. El proyecto solo fue interrumpido un tiempo tras la Revolución Egipcia de 2011 y la inestabilidad política que la siguió.